Muy buenas noches, estimados hermanos. En este viernes ya 16 de febrero. Qué gran bendición para mí nuevamente entrar a sus hogares en esta noche de viernes. Hemos venido hablando estos últimos viernes sobre las señales milagrosas del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Basado allá en San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que a la letra dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hemos venido hablando entonces que Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad?, durante su ministerio terrenal, y están plasmados en los evangelios. En este momento estamos pensando esas señales milagrosas en el evangelio de Mateo. Y he venido hablando que Jesús sanó a una mujer que hacía 12 años que tenía o que padecía de hemorragia. Luego vimos también que Jesús sanó a 2 ciegos. Vimos también que Jesús sanó a la hija endemoniada de una mujer extranjera. Era cananea esta mujer. Y luego vimos que alimentó a una multitud con 7 panes y algunos pescados. Y el viernes pasado pensábamos sobre que Jesús mostró poder al dar la orden a Pedro para que fuera al mar y echar ahí el anzuelo, y el primer pez, ¿verdad?, que pescara, abriera la boca del pez y sacara ahí una moneda que se llama estatero. Y así lo hizo Pedro, ¿verdad? Obedeció la orden de Jesús y vio este milagro, que en la boca de ese pez, de ese primer pez, tenía ahí una moneda de estatero. Hoy vamos a meditar sobre el poder, esa señal milagrosa que tiene Jesús con solamente hablar, con su palabra. Y el texto está en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es la señal milagrosa? Bueno, que los discípulos vieron que la higuera se secó inmediatamente, porque dice la Biblia, luego se secó la higuera. Por la palabra, ¿verdad?, la palabra que salió de la boca de Jesús. ¿Cómo fue posible que solamente al hablarle a la planta, dándole esta maldición, porque dice: nunca jamás nazca de ti fruto? Es una maldición que sale, ¿verdad? Está hablando ahí
que no tenga fruto. ¿Cuál fue el resultado de estas palabras? Pues la higuera se secó. Y lo vemos, hermanos, que Jesús hablaba con autoridad. Dice el versículo 32 del capítulo 4. Y se admiraban de su doctrina, allá en Lucas capítulo 4, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra, miren, su palabra, ¿qué palabra? La palabra que salía de la boca de Jesús era con autoridad. Esta palabra que sale de la boca de Jesús, pues puede secar a una planta, ¿verdad? Puede echar fuera demonios, como lo vemos aquí en el versículo 35. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, ¿verdad? Esa palabra de autoridad. Por eso dice, miren lo que nos dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Hablando de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo hizo Dios el universo? Por la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra lección que podemos aprender aquí es que Jesús, allá en Mateo, ¿verdad? Estamos leyendo Mateo capítulo 21. Y la lección principal de lo que Jesús les va a enseñar a sus discípulos, cuando vieron a esa planta llamada la higuera, que estaba seco, miren la lección. Versículo 21. De cierto os digo que si tuvierais fe, ¿cómo fue hecho el universo? Por la fe. La palabra dicha, ¿verdad? Dice, por fe nosotros entendemos que el universo, todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo se secó esta planta? Por la palabra. Entonces Jesús, ¿qué enseña a nosotros? Que tengamos fe. Y no duden, dice, si tuvierais fe y no dudareis. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ese mismo Dios que hizo el universo con la palabra, ese mismo Dios que dijo una palabra a la planta y que la planta, esta llamada higuera, se secó, ese mismo Dios está con nosotros. Solamente hay que creer. Por eso es, al que cree, todo le es posible. Mire qué milagro, qué señal milagrosa hizo Jesús. Solamente al hablarle, al decirle a la planta, nunca jamás nazca de ti fruto, la planta se secó. Mire qué poder, qué señal milagrosa. Este mismo Jesús también nos habla a nosotros, nos dice a nosotros que debamos de creer, debamos de aceptar la voluntad del Señor, creyéndole, ¿verdad? Para que no vengan dudas, no seamos incrédulos. En este tiempo, mis hermanos amados, es importante creer a la palabra de Jesús. Y Él sigue actuando, sigue obrando milagros con el simple hecho de respirar. Y es un milagro. El simple hecho de existir en la tierra, y es un milagro de nuestro Dios. Gracias a Dios porque tenemos un Dios grande y maravilloso. El Señor les bendiga.